Bueno, la semana pasada el Señor me dio la oportunidad de enseñar o de predicar en el servicio de las 9. Y estuvimos hablando sobre conocer a Dios. Ese fue como el tema que tratamos hace 8 días. Y meditábamos en lo que significa conocer. Y veíamos que para nosotros, Planeta Tierra 2019, seres humanos, conocer tiene que ver con información, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en conocer, en conocimiento, estoy pensando en información. Y pensábamos que nosotros recibimos información toda la vida, de lo que estudiamos, de lo que vivimos, de lo que aprendemos nosotros, recibimos información. Y esa información se queda registrada aquí en nuestra cabecita, ¿no? Se queda aquí como en la biblioteca de nuestra mente a lo largo de la vida. Y también veíamos que no todo lo recordamos, pero hay cosas trascendentales importantes que recordamos. Pero también veíamos que para Dios conocimiento no es información, conocimiento es intimidad y es relación. Entonces, cuando Él dice que quiero conocerte, o que nosotros debemos conocerle, nos está hablando de ese deseo que tiene el Señor de que nosotros tengamos una comunión o una relación con Él. Si tú quieres ponerle nombre a este mensaje, yo le puse soy oveja. Y pensando en todo este tema de conocer a Dios y estas cosas que he venido reflexionando durante las últimas semanas, me asaltan algunas preguntas que quisiera que hacérselas a ustedes y que ustedes también pudieran preguntarse en su corazón. Me preguntaba, ¿qué es para mí ser cristiana? Y me gustaría que te preguntaras eso, ¿qué es para ti ser cristiano? ¿Me hace cristiano ir a la iglesia? ¿Soy cristiana porque vengo a Fe y Esperanza? ¿Soy cristiano porque estoy aquí? ¿Me hace cristiano conocer de memoria textos bíblicos? ¿Me hace cristiana o cristiano portarme bien, ser correcto en mi conducta, en mi comportamiento, ser íntegra en mi manera de vivir? ¿De qué se trata realmente el cristianismo? ¿De una comunidad que va a la iglesia los domingos, que lee la Biblia, que radicalmente se opone al aborto, que no mira películas de contenido incorrecto, que no dice groserías? Personas que sonreímos mucho, abrazamos mucho, somos amables, que levantamos las manos cuando oramos y adoramos. La razón por la que murió Cristo y padeció en la cruz fue solo por hacer hombres y mujeres con valores, amables y que se porten bien. Preguntémonos todo eso. Las escrituras, cuando leemos las escrituras, ellas nos dicen que Jesús murió, que Él sufrió en el Calvario, que Él resucitó y que Él derramó su espíritu sobre Pentecostés, no para hacernos a nosotros hombres amables y con valores, sino para hacernos nuevas criaturas, para hacernos hombres y mujeres que le amemos, que nos rindamos delante de su presencia, que le necesitemos, que necesitemos depender del Espíritu Santo para que Él siga transformando nuestro corazón y guiando nuestra vida, que seamos transformados por su palabra y amantes de su palabra a tal punto que seamos fieles a ella, o sea, obedientes a ella. Que esa transformación que ocurre en nuestro interior, haber conocido a Cristo, me lleve a una vida de obediencia de su palabra. Que nosotros escuchemos la voz del Padre todos los días, que meditemos en su palabra y en sus hechos, y que sobre todas las cosas estemos seguros que algún día estaremos allí en la eternidad con Él. Cuando yo era adolescente en la iglesia que nací, me enseñaron que ser cristiano no era una religión, sino un estilo de vida. Y creo que muchas veces lo enseñé, lo dije así, pues cuando hablaba a las personas de Cristo, yo les decía, es que ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Pero hoy estoy convencida de que no es así. Hoy podría retractarme de eso, porque
considero que ser cristiano no es un estilo de vida, es tener una relación y una comunión con Dios. Porque no se trata de portarnos bien, se trata de relacionarnos con el Señor, de vivir dependiendo de Él. No se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, ni del hombre buscando a Dios. Todo empieza, siempre comienza con lo que Dios, con lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Él por nosotros? Envió a su Hijo a que muriera en una cruz en el Calvario para que tú y yo recibiéramos perdón de los pecados. Y venció la muerte como lo cantábamos ahorita. Amén. Con eso quisiera que me acompañaras a Juan 10, versículo 27 y 28. Juan 10, versículo 27 y 28. Bueno, cuando lo tengas, di amén para que podamos leerlo juntos. ¿Listo? ¿Lo tienes? Juan 10, 27 y 28 dice así: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Y en este texto Jesús está haciendo un contraste entre lo que es un buen pastor, que es Él, y esos falsos profetas que se habían levantado y seguramente se levantarán a lo largo del tiempo. Y Él habla de cómo el pastor tiene un rebaño. De hecho, Jesús mismo tuvo un rebaño. Tuvo 12 personas, 12 hombres que fueron sensibles a su llamado y le siguieron. Y lo interesante de estos 12 hombres que lo siguieron es que ninguno de ellos puso excusas. Él pasaba por un lugar, se encontraba a Pedro: sígueme, y dice la Biblia, dejó sus redes y lo siguió. Y ninguno de ellos preguntó: oye, pero ¿para dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer? ¿O cuál es el plan? ¿O espérame un momento, termino aquí de hacer unas cosas, déjame arreglo el pescadito y ya voy? Ninguno de ellos preguntó nada, inmediatamente sale y camina detrás del maestro. Ninguno de ellos, todos dejaron lo suyo, su vida, por seguir a Jesús. Y todos ellos estuvieron con Jesús en muchos momentos de su vida. Ellos estuvieron con Jesús y ellos vieron cómo Jesús enfrentó la religión de la época, cómo desbarató todas las normas que a lo largo de la vida los fariseos habían establecido, habían volvido ley, se había volvido una pesada carga para los judíos. Jesús desbarató toda una estructura establecida que estaba lejos totalmente del diseño de Dios, ¿sí? Y trazó un nuevo camino, y ese nuevo camino era un camino de gracia y un camino de relación con Él. Entonces aquí quisiera que nos detuviéramos un momento y pensemos en esta mañana si realmente tú y yo hemos aceptado ese llamado de Jesús. Si hemos aceptado ser parte de ese rebaño y hemos aceptado a Jesús como nuestro pastor. Si hemos caminado y hemos dejado muchas cosas tal vez y hemos asumido el reto de caminar con Jesús, de ser guiados por Él y de ser guiados por su palabra. Los evangelios nos relatan que a lo largo de la vida del ministerio de Jesús, muchas personas estuvieron a su alrededor. De hecho, Mateo 14 nos cuenta que hubo un momento donde él se entera de que Juan el Bautista ha sido decapitado, y él, después de enterarse, decide que quiere estar solo, y él busca un lugar apartado donde estar, y yendo a ese lugar apartado, la multitud se pilla donde está y salen corriendo, y cuando le llegan allá, y entonces Jesús no puede estar solo. No sé si quería orar o quería descansar, pero no puede estar solo. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de la multitud, y teniendo compasión de ella, les sana, les hace el milagro, los restaura y continúa con su obra de ministerio. La pregunta que me hago hoy es: ¿dónde estaba esa multitud cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban todos esos hombres que querían los milagros y que recibieron el milagro del Señor? Cuando Pilato fue a elegir, les puso al pueblo a elegir entre Barrabás y Jesús, la palabra nos cuenta en Mateo 27
que el mismo pueblo dijo: crucifiquen a Jesús. Es más, utilizaron palabras, frases como esta: y que la sangre de Él sea sobre nosotros. O sea, nosotros nos hacemos responsables de esa muerte. Esa multitud que recibió el milagro, esa multitud que seguramente fue sanada, esa multitud que vio las maravillas de Dios, un día decidieron entregarlo, decidieron que Él debía ser crucificado, lo abandonaron en ese momento. Nunca fueron sus ovejas, nunca fueron parte de su rebaño, nunca fue Él su pastor. Juan 10, como lo leímos ahorita, inicia con dos palabras maravillosas, y esas palabras dicen: mis ovejas. Y tiene que ver esas dos palabras con un sentido de pertenencia de un pastor por ese rebaño. Él identifica que esas ovejas son suyas. Él identifica que hacen parte de su redil. Él identifica que las conoce, que conoce cada una de ellas. Quiero que vayamos un momento, sin perder la página que tienes ahí en Juan 10, a 2 de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. La palabra dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y la palabra siempre nos lleva al autoexamen. Eso me encanta. Siempre la palabra nos lleva a mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque yo no puedo mirar hacia afuera, sino tengo que mirarme hacia adentro. ¿Cómo está mi corazón? Y la palabra siempre me invita a eso, al autoexamen. Y en este caso, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: examina tu fe. Ahora, se lo dice a una iglesia que tenía todos los dones. Se lo dice a una iglesia que era bendecida, ¿cierto? Se lo dice a una iglesia que gozaba de muchas virtudes. Pero aún así el apóstol Pablo le dice: ¿sabes qué? Examina tu fe. Examina si estás en la fe. ¿Sí? Y qué bueno que nosotros podamos examinar eso, examinar nuestra comunión con Dios. Porque hoy por hoy vivimos tiempos donde la gente está en la búsqueda de lo espiritual. Entonces muchas personas buscan lo espiritual porque están llenos de angustia, porque en su corazón les falta paz y están buscando en algo espiritual poder saciar esa necesidad, ese vacío y ese agobio. Entonces muchos leen libros de autosuperación porque piensan que allí encontrarán la paz. Otros van y frecuentan sitios de meditación y esas cosas orientales porque creen que allí encontrarán la paz. Y muchos van a iglesias cristianas buscando en la iglesia paz, ¿cierto? Pero ahora es importante entender que muchos de nosotros llegamos a la iglesia porque había ausencia de paz y porque estábamos en crisis. Pero luego de que Dios hizo el milagro en nuestro corazón, de quitarnos esa angustia, de llevarnos de restaurarnos, de hacernos un milagro, también obró un milagro en nuestro corazón. Y trajo la revelación de esa palabra que escuchamos a nuestro corazón. Y también entendimos que algo que Él tenía que restaurar era el pecado que había en nosotros. Y necesitamos en ese momento ser salvados. Y corrimos a la cruz, reconociendo a Jesús, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y entendiendo la obra de Cristo. Sin embargo, muchos solo quieren ir a la iglesia porque allí encuentran paz. Ellos no van a buscar a un Salvador, ellos van a buscar un milagro. Muchos vamos a la iglesia buscando provisión y milagros y no a un proveedor de salvación. Y entonces es importante que analicemos cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Somos ovejas? Si Dios hoy nos concediera el milagro, ¿seguiríamos adorándolo insistentemente? Y si no nos hiciera el milagro, ¿aún levantaríamos nuestras manos y lo adoraríamos?
Si tuviéramos todo lo material que deseamos, ¿seguiríamos aún buscando al Señor? Porque es importante recordar, y yo sé que ustedes lo saben, que asistir a la iglesia, portarme bien, leer la Biblia, no me hace una oveja. Si esto no va acompañado, iglesia, de un nuevo nacimiento, si tú no eres una nueva criatura, si tú no has entendido el milagro de la cruz y la obra de la cruz, y esa obra no ha sido revelada a tu corazón, entonces estamos viviendo en una religión y no estamos viviendo en una preciosa relación con el Señor. Porque cuando yo entiendo la obra de la cruz en mi vida, lo que ocurre en mí, lo que ocurre en ti, es que deseamos amarle, es que necesitamos su presencia, necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, y hay una necesidad profunda en nuestro corazón de buscarle. Hay una necesidad de Dios y un deseo de Dios, más bien, de que tú y yo tengamos comunión con Él. Ese es el deseo de un Padre, ese es el deseo de Jesús, que tú y yo seamos pastoreados por Él. Hay un poema precioso que fue escrito en la mitad del siglo XVI que quisiera leerles, que refleja a un hombre que tiene comunión con Dios, que ama a Dios y que ha entendido qué pasó en la cruz un día. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte. Muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y esta expresión, pues en poema, es la expresión de un hombre que ha entendido lo que Jesucristo es en la cruz, ¿sí? Que no busca a Dios por temor. Ay, no, yo busco a Dios porque no me voy a ir al infierno. No busca a Dios por temor, busca al Señor porque ha entendido lo que Él hizo en la cruz y se siente agradecido y se siente amado. Y eso lo motiva a buscarlo diariamente, a amarlo diariamente, sin importar si le da o no le da. Volviendo nuevamente a Juan 10, ¿sí? Ahí encontramos otra expresión maravillosa en Juan 10. La primera era mis ovejas y la segunda es oyen mi voz y yo las conozco. Esa segunda expresión nos habla de una oveja que pasa tiempo con el Señor y que ha aprendido a escuchar su voz. Ahora, cuando nosotros vamos a la actividad real de una oveja, ¿no? Cuando estudiamos las ovejas y vamos a la actividad real de las ovejas y de un rebaño, encontramos que las personas que cuidan las ovejas, esos pastores de ovejas, deben permanecer todo el tiempo con ellas. Cuando tú ves en un potrero unas vacas pastando, tú siempre veremos las vacas solas, ¿verdad? Nunca hay nadie por ahí cuidándolas. Pero cuando tú ves un rebaño de ovejas, de pronto no lo vemos mucho en nuestro país, pero cuando lleguemos a ver un rebaño de ovejas, siempre vamos a encontrar que su pastor está al lado. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan de un cuidado especial. Cuentan los que saben de ovejas que las ovejas son medio ciegas, que cuando tú las dejas en un lugar comiendo, si tú no las cuidas, si tú no estás pendiente de ellas, ellas comerán y comerán y comerán y comerán hasta indigestarse. Entonces el pastor debe estar pendiente de cuidar cuándo comió esa ovejita y si ya tiene que dejar de comer. Aparte de eso, ellas no tienen colmillos grandes, ellas son como medio bobas, no tienen garras, entonces ellas son presa fácil de los depredadores. Por eso necesitan al pastor que esté ahí cuidándolas, porque si llega cualquier depredador fácilmente las caza. Ni siquiera tienen patas
ágiles para salir corriendo y emprender la huida cuando ven al lobo, al oso, al que quiera cazarles. Y ese tiempo que pasa juntos el pastor y la oveja crea un vínculo. Entonces cada pastor conoce a su oveja. Y de hecho les ponen nombres. Entonces esta es la negrita, la blanquita, la manchadita, bueno, no sé cómo las llamen, pero ellos les ponen nombres y las identifican. A cada uno de ellos las conocen. Y las ovejas aprenden a escuchar la voz de su pastor. Y yo quiero que veamos un video, ¿sí? Para ilustrar un poco lo que les estoy contando. Entonces vamos a ver un video. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. ¿Qué tal? ¿Somos de esas ovejitas que escuchamos la voz del pastor? ¿Hacemos parte de ese rebaño maravilloso de Cristo, de esa familia de Cristo, siendo hijos amados? ¿Sí? Porque el texto dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea que el que es hijo, el que es oveja, sabe cuando el pastor habla. Sabe cuando el Señor te está dando dirección. ¿Y cómo encuentro yo esa dirección? Bueno, tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y tenemos a su Espíritu que trae revelación de esa palabra a nuestra vida. Entonces, nosotros debemos tener todos los días, yo creo que un principio, un mandamiento, una promesa para reclamar, algo que hacer que nos ha sido revelado en la palabra. Quisiera leerles un texto, no lo busquen, que está en el Salmo 5, versículos 1-3. David decía, oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Y el salmista sabía la importancia de poder escuchar la voz de Dios y de poder tener dirección del Señor en su diario vivir. Muchos de nosotros a veces no tomamos consejo de Dios para tomar decisiones. Muy fácilmente vamos al amigo, al psicólogo, ¿sí? Al familiar, al esposo, al banco, al gota a gota, para que nos solucione nuestros conflictos y nuestros problemas. Pero el Señor quiere que tú vayas a Él como nuestro pastor, como nuestro guía. Él es el que puede darnos consejo para nuestra necesidad. Y el salmista lo sabía. Y quiero entonces que nos preguntemos algunas cosas. ¿Qué nos ha dicho el Señor esta semana?
¿Cuál ha sido esa palabra que el Señor te regaló esa semana, que has estado meditando y que yo he estado meditando toda la semana? Esa palabra que ha tocado mi corazón, que ha corregido mi camino. Esa palabra que me ha motivado y me ha recordado una promesa que algún día Él me dio. Quiero que pienses qué mandamiento recibiste que estás aplicando hoy. ¿Qué corrección has recibido que hoy estás ejecutando en tu vida? Y es aquí en la palabra de Dios donde encontramos su voz, iglesia. Claro que Dios puede hablarnos de muchas maneras, ¿cierto? Nos habla al corazón, nos habla a través de otras personas, nos habla a través de la palabra cuando venimos a la iglesia. Pero el Señor quiere tener esa comunión como pastor de un rebaño, de podernos hablar diariamente a través de la palabra, ¿cierto? Por eso esos tiempos devocionales, esos tiempos con Dios, esos tiempos donde oras y meditas en la palabra, no pueden ser negociables, porque ese es el tiempo donde tú estás con el pastor, con tu pastor. Ese es el tiempo donde hablamos con papá, es el tiempo donde buscamos su presencia, es el tiempo donde yo puedo abrir mi corazón y decirle al Señor lo que siento, lo que necesito, lo que me entristece, lo que me duele, lo que hay en mi alma. Ese es el tiempo donde puedo pedir consejo, donde puedo desahogarme. Todos los días tenemos una conversación pendiente con el Señor, porque todos los días pasa algo en nuestras vidas. Todos los días habrá un pecado que confesar. Todos los días hay una preocupación que llevar al Señor. Todos los días hay una gratitud. Hay que decirle gracias por algo. Todos los días hay un momento donde podemos alabarlo. Todos los días nos sentimos honrados por haberlo conocido. Y hay algo maravilloso que cuando somos ovejas de su prado y somos hijos, todos los días recordamos la obra de la cruz y nos sentimos más que bendecidos y agradecidos por el día en que Él nos salvó. ¿Sí? Quiero que le digas al que tienes a tu lado, ¿escuchas la voz del Maestro? Ahora, a veces es difícil escuchar a Dios porque a veces tenemos tiempos donde tú dices, y hemos dicho todos, hace tiempos Dios no me habla, o sea, está como mudo, ¿cierto? Yo lo he dicho muchas veces, el Señor está como mudo. Y a veces sentimos que Dios no nos habla y a veces sentimos que hay como mucho ruido en nuestro entorno. Y ese ruido puede llegar por muchas cosas. El ruido puede llegar por descuido, porque si hemos menguado en nuestra vida de oración, si hemos menguado un poco en nuestros tiempos de meditar en la palabra, de buscar al Señor, pues entonces estamos más distraídos en otras cosas y estamos menos tal vez sensibles a escuchar su voz. El ruido puede llegar por la preocupación, estamos agobiados por circunstancias y estamos tan concentrados en eso que hemos olvidado la promesa, que el agobio no nos permite escuchar al Señor, ¿sí? Pero necesariamente lo importante de todo esto es que Él siempre quiere hablarnos y que el Señor nos ha dejado cosas como la oración y el ayuno, que es fundamental para poder rendir nuestro corazón a Dios en esos tiempos y volver nuevamente a quitarnos ese agobio de nuestra alma y poderlo volver a escuchar. Muchas veces pensamos que ayunamos es porque necesitamos hacer un sacrificio y autoflagelarnos para que Dios nos conceda lo que pedimos. Entonces no voy a comer hoy en todo el día, voy a hacer un ayuno para que Dios me dé un trabajo. Y nos matamos de hambre todo el día pensando que así Dios se va a compadecer de nosotros y va a abrir la puerta. Pero resulta que el ayuno no es para eso, el ayuno es para afligir mi corazón. El ayuno tiene el propósito de rendir mi alma, el ayuno tiene el propósito de tener un tiempo con Dios. Entonces, ir a un ayuno, hacer un ayuno, irme a trabajar, aguantaste hambre todo el día, ¿verdad? Pero ir a un ayuno y meterme con Dios, y ir a mi cuarto, cerrar la puerta, orar, buscar en la palabra, adorar al Señor, luego volver a orar, luego adorar al Señor, luego salir, tomar la agua, luego entrar al cuarto, adorar al Señor y buscar su rostro y rendir mi corazón y rendirme del agobio, la tristeza, lo que yo estoy sintiendo. Ese es el ayuno que el Señor desea.
un ayuno donde yo miro mi corazón, donde suelto a los quebrantados, donde perdono a los que me han hecho daño, ese ayuno donde medito en cómo está mi vida, donde me arrepiento de mis pecados, ese ayuno donde me pongo a cuentas con Dios. Ese es un ayuno real. Y cuando yo ayuno así, en los momentos de agobio, cuando no escucho la voz del maestro, seguramente en esos momentos soy libre de la preocupación, del agobio, del ruido. Vuelvo nuevamente al redil, al camino, y puedo escuchar al pastor que me habla y que dirige mi camino. Acompáñame a Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Dice así: alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan fuera de mi casa. Seremos inmensamente felices cuando escuchamos su voz. O díganme si no, cuando Dios nos da respuesta a algo, eso no nos da una alegría inmensa, ¿cierto? Cuando nos recuerda una promesa, eso es inmensamente maravilloso. Entonces, escuchar a papá, escuchar al pastor, escuchar al maestro es increíblemente maravilloso. Y dice que velando en sus puertas cada día, y eso significa velando en su presencia, estando en su presencia en todo momento, estando siempre alerta, buscándolo diariamente. Ahí encontramos la voz del Señor. Finalmente, la tercera parte, la tercera expresión de Juan 10 dice: y me siguen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, es la segunda expresión, y la tercera es: y me siguen. Y ese seguirme tiene que ver con obediencia. Pero la obediencia, iglesia, viene fruto de la comunión. La obediencia viene como fruto de haber tenido relación con Él, de haber escuchado su voz, de haber entendido su palabra, de que su palabra sea revelada a mí. ¿Sí? Nos esforzamos a veces demasiado por ser buenos en nuestras fuerzas. Y tratar de portarnos bien en nuestras fuerzas es frustrante. Porque un día logramos ser buenos, 15 días soy buena, 15 días no me dio rabia y no grité, pero al número 16 maté a todo el mundo con mis palabras, ¿cierto? Pero cuando hay una convicción del corazón y cuando Dios hace una transformación en mi vida, es fácil, fluye. Esta semana alguien me decía: soy una persona curiosa. Si a mí me dicen, inmediatamente contesto. Y tuvo un conflicto con su jefe. Y entonces su jefe lo echó. Y lo gritó y le dijo groserías el jefe y le dijo de todo. Y este hombre que está en ese proceso con Dios solo lo miró en silencio y no dijo nada. Y luego de que le dieron una instrucción dijo: bueno, Señor. Y cuando sale de la oficina: ¿qué? No grité, no lo puedo creer. Y él me decía: ese no soy yo y me siento feliz. Lo habían echado, ¿no? Estaba triste, pero también decía: estoy feliz de saber lo que Dios está haciendo en mi corazón. Porque en otro tiempo no me hubiera dejado maltratar, no hubiera dejado que me gritaran. Pero esta vez fluyó, guardé silencio, pude escuchar, bajé la cabeza: sí, Señor. Esa es la transformación que obra el Señor en nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor, y por eso a veces cuando Dios revela su palabra a mi corazón, nos es más fácil ser obedientes, porque no es forzado, no es obligado, es por amor, es entendido, es revelado. Quiero que miremos una última imagen ya para terminar y que oremos. Y quiero presentarles a Cherk. Esta ovejita hace algunos años estaba con sus amiguitas en el rebaño. Entonces esta ovejita las iban a llevar a trasquilarlas, a quitarles la lanita. Eso lo hacen cada año. Y ella se rebeló y ella dijo: a mí no me van a quitar mi lana. Y se voló del rebaño. Y ella se voló del rebaño. Esa es una historia de la vida real, la pueden encontrar por internet. Se voló
del rebaño y se escondió en una cueva por 6 años. Así estaba cuando la encontraron después de 6 años, ¿sí? Más de 40 kilos en lana tenía encima. De hecho, los que saben dicen que ella hubiera podido morir en esa cueva. Por rebelde se escondió, ¿no? Y a veces nosotros somos como esa ovejita que se esconde para no ser obediente, pero digamos que el ser trasquilado, el quitarle la lana tenía un propósito, ¿sí? Uno de los propósitos es que ellas se llenan de garrapatas, ¿sí? Y las garrapatas pueden traer una enfermedad y esa enfermedad las puede matar. Entonces es necesario quitar la lana cada año. Segundo, es que a ellas las preparan para los tiempos de verano, entonces es necesario quitar la lana para que ellas no se deshidraten. Entonces todo tiene un propósito, pero esta ovejita no quiso ser obediente, a la voz de su pastor, ¿sí? Y estuvo a punto de morir, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y ese seguir al Señor y ese caminar en obediencia al Señor tiene ese propósito, y el propósito de que tú puedas tener bienestar, porque los mandamientos de Dios solo tienen el propósito de prever un dolor, de preveerte un dolor. No son prohibitivos, son preventivos. El Señor quiere prevernos un dolor. Quisiera entonces que analizáramos nuestro corazón. Jesús quiere ser nuestro pastor. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Jesús no quiere que nosotros vivamos en una religión. Jesús no quiere que nosotros basemos nuestra vida de fe en la asistencia a una iglesia y en la participación de una reunión. Jesús quiere poder tener un encuentro contigo todos los días. Jesús quiere ser parte de tu vida diaria. Jesús quiere ser el pastor y quiere poder hablar a tu corazón y a mi corazón, y quiere poder enseñarnos cada día hacia dónde dirigir nuestro camino. Así que es importante que en esta mañana tú y yo podamos examinar nuestro corazón, porque tal vez hemos olvidado que somos ovejas de un prado. Tal vez hoy tú puedas decir: hoy entiendo que no soy oveja. Yo tal vez busco a Dios por un milagro, pero tal vez hoy pueda ser revelada la cruz en tu vida y puedas entender que un día Jesucristo murió en una cruz por salvarte, y que Jesucristo, más que hacerte un milagro, más que otorgarte lo que tú deseas, Él quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu pastor. Y tal vez tú eres oveja y dices: sí, yo he conocido a Jesús y soy oveja de su prado, pero tal vez he olvidado lo que es ser oveja y he andado metida en la cueva en vez de poder estar con mi pastor, escuchar su voz, dejarme guiar por Él y permitir que Él trabaje en mí y haga su obra en mí. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la terminará, y nosotros tenemos un pastor que sigue trabajando en nosotros. Amén.